Hermanos y hermanas, y gracias a Dios por el respaldo de Él. Gracias, hermanos que vinieron de diferentes lugares. Muy bien, vamos a empezar entonces. En reverencia a la palabra, póngase de pie una vez más, por favor. Y quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 27. También enviamos un saludo a los que están viendo a través de mi página, Evangelista Diego Zico Oficial o Conferencista Diego Zico Oficial. No sé si ya están en línea, muchachos. Al ratito me lo vas a pasar, por favor. Y también agradecemos a la producción Diro Producciones, que también están transmitiendo, y por supuesto el canal de TikTok. Bienvenidos sean todos. Leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 27. Por favor, la diapositiva. Dice así, en el nombre de Jesús: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Padre amado, la gloria es para usted. En el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús, le pido que su Espíritu Santo use mi vida, que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé entendimiento para impartir esta conferencia, y que pueda ser de bendición, de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar y disfrute esta conferencia. Se le entregó una hoja con un lapicero para que apunte los pasajes y en casa lo pueda repasar. Jesús fue el que dejó la promesa que un día iba a volver. La doctrina del arrebatamiento no es un invento de un pastor, de un teólogo, de algún predicador. Esto es totalmente bíblica. Fue nuestro Señor Jesucristo el que dejó la promesa. En Mateo 16, 27 lo hemos leído. Ahora leamos Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los apóstoles le preguntan: Señor, dinos cuándo va a ocurrir esto. ¿Por qué ellos ya estaban convencidos? Porque una y otra vez Cristo les daba la promesa que un día iba a venir, y por eso ellos estaban totalmente convencidos que Cristo iba a venir. Muy bien, vamos a la palabra escatología. ¿Qué significa la palabra escatología? Ya que la mayoría es lo que le llamó la atención. ¿Qué significa la palabra escatología? Viene del griego escatología. Ahí lo ven en pantalla. En el griego, escatos, que significa último o final, y logía, que significa estudio o tratado. Significado conjunto, o sea, escatología quiere decir el estudio de las últimas cosas, lo que va a ocurrir en el futuro, lo que va a ocurrir el día de mañana, es decir, los eventos que marcan el fin del mundo y el destino final de la humanidad. Muchos me preguntaban: ¿cuál fue la motivación de dar esta conferencia? La motivación es esta. El día de hoy, ustedes son testigos, muy poco se enseña la venida de Cristo.
En donde quiera que usted vaya, en las actividades, en los eventos, muy pocos predicadores abordan el tema de la venida de Cristo. Entonces el Espíritu Santo puso dentro de mi corazón dar este tipo de conferencias para que la iglesia entre en conciencia, para que entremos en reflexión sobre la venida de Cristo. Este evento va a ocurrir. Lo crean las personas o no lo crean, esto va a ocurrir. Muy bien, siguiente. Nuestro Señor Jesús deja la promesa, como ya lo vimos al principio. Ahora lo vamos a ver en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Escuchemos lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Una vez más, Cristo dice que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus santos ángeles. Este evento, hermano y hermana, va a ocurrir. El siguiente pasaje, un pasaje que usted seguramente lo ha leído muchas veces, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá vemos a Cristo una vez más dar la promesa: no se turbe sus corazones. Me voy, dijo Jesús, pero voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué promesa más poderosa! Dios quiere compartir el cielo juntamente con usted y conmigo. Él quiere compartir su lugar precioso con su amada. Él deja la promesa. Muy bien. Ahora, como yo siempre lo digo y lo predico, si Cristo lo predicó, si los apóstoles lo predicaron, ¿por qué nosotros no? Se supone que somos de la iglesia de Cristo. Se supone que nosotros tenemos la sana doctrina. Ustedes que escuchan siempre los en vivos que hago, y muchas personas dicen: y usted predica sana doctrina. Y yo les pregunto, para usted, ¿qué es sana doctrina? Algunos no tienen idea qué es sana doctrina. Cuando hablamos que tenemos una sana doctrina, es porque tenemos lo que Cristo enseñó y lo que los apóstoles enseñaron. Cristo habló de su venida y los apóstoles también lo desarrollaron. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Lo puede ver en pantalla si logra verlo, y si no, allí con su Biblia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo
fue el que más desarrolló la venida de Cristo. Fue a él que Cristo más le reveló. Cuando vamos a segunda de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo narra una experiencia que él tuvo. Dice él: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde escuchó cosas inefables que no le es permitido al hombre hablar. A Pablo se le reveló tanto el arrebatamiento. Ahora vayamos, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 y 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ahí viene, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí Pablo sienta la doctrina del arrebatamiento. Seremos arrebatados. Los que murieron en Cristo, papá, mamá, el abuelo, la abuela, los que murieron fiel en Cristo, que nunca renegaron de su fe en Cristo, ellos serán los primeros en ser despertados a la voz de la trompeta de Dios. Van a resucitar, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Muy bien. Y dice Pablo: aliéntense cada uno de vosotros con estas palabras. Quiere decir que siempre tenemos que hablar, siempre tenemos que predicar y enseñar este tipo de mensajes, alentarnos unos a otros, que un día nos vamos a ir con Cristo. Un día Cristo vendrá por nosotros. Ahora, el apóstol Pedro, ¿será que el apóstol Pedro abordó el tema o no abordó el tema? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiero detenerme un momento. Por eso el Señor me motivó de dar estos temas, para que usted y yo estemos preparados a toda hora, porque la venida del Señor será como ladrón. ¿Algún ladrón avisa que va a robar su casa? Obviamente que no. No lo avisa. ¿Cuál es el error de muchos hermanos que me dicen a mí? Cuando yo ya vea la venida de Cristo, me pongo a cuentas con Dios. Cuando yo ya vea que Cristo viene, entonces le pido perdón. Hermano, ¿acaso usted lo va a saber? ¿Acaso usted lo va a observar que Cristo ya viene? Dice que será como ladrón, que nadie lo va a saber, que eso va a suceder en un ratito, en un instante. He ahí la importancia de estar preparados. He ahí la importancia de estar listos, porque vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Escuche lo que dice el 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro?
está seguro que esto va a ocurrir y por eso tenemos que andar bien delante de Dios. Debemos de andar bien delante del Señor Jesús, porque no vaya a ser que nos sorprenda y no estemos preparados. Sería muy triste, sería muy doloroso. Dice el apóstol Pedro, tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué significa la palabra santo? Significa consagrado. La palabra santo significa apartado. Quiere decir que usted y yo debemos de estar consagrados para Dios, apartados para Dios. Y esto no se trata de religiosidad. En la actualidad, los cristianos se han inventado dos palabritas. ¿Cuáles son esas dos palabritas? Dice, nosotros no somos religiosos, nosotros no somos legalistas. Y con esas dos palabras se quieren excusar de estar en el mundo. No, yo no soy religioso, por eso escucho música mundana. Solo los religiosos, puro canto, pura alabanza, porque son religiosos. No se trata de ser religioso, se trata de vivir en consagración. Solo los religiosos, yo todavía voy a las parrandas del mundo, voy a los conciertos mundanos. Los religiosos que vivan su vida, yo vivo mi cristiandad, no soy religioso. No se trata de ser religioso, se trata de vivir en santidad. Se trata de vivir en consagración delante de Dios. Ahora, el apóstol Santiago, ¿habrá abordado el tema el apóstol Santiago? Por supuesto que sí. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El apóstol Santiago también aborda el tema. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto es lo que a mí me conmueve. Si los apóstoles decían, la venida del Señor está cerca, y le estoy hablando, por lo menos, el Nuevo Testamento probablemente se escribió hace 1950 años, probablemente. Si hace 1950 años los apóstoles decían, la venida del Señor está cerca, ¿cuánto no más ahora en el siglo XXI, en el año 2025? Por eso la iglesia tiene que estar consciente de este evento, que Cristo viene por su iglesia. Muy bien, vamos, la palabra arrebatamiento o rapto. Algunos dicen, la palabra rapto no está en la Biblia, la palabra rapto no es bíblico. ¿Qué dicen los amigos? Ustedes ya saben quiénes son los amigos cuando me refiero, ya saben ustedes. Los amigos dicen, eso del rapto lo inventaron los evangélicos. Eso del rapto no está en la Escritura. ¿Por qué se le dice rapto? Muy bien, en el original, en el griego original, la palabra usada es harpazo, que significa arrebatar, tomar rápidamente, arrancar con fuerza. Eso es lo que significa la palabra arrebatar. Harpazo en el original griego. Cuando la Biblia se tradujo al latín, la Vulgata harpazo se tradujo como rapiemur. Ok, apunten eso, rapiemur, eso viene del latín. Y esa palabra rapiemur, del verbo rapere, que también significa seremos arrebatados. De rapere viene el sustantivo raptus, que significa rapto o arrebatamiento. ¿De dónde sacaron la palabra rapto?
de la Vulgata. Recordemos que la Biblia estaba, el Nuevo Testamento estaba en el griego. Entonces cuando lo tradujeron al latín. Entonces en la versión de latín dice rapiemur, que también se puede traducir como rapto. Ahora en la Reina Valera, la que más utilizamos, lo tradujeron como arrebatamiento. Así que la palabra rapto es totalmente válido. La palabra rapto es totalmente bíblico, que básicamente significa lo mismo que arrebatar, o sea, tomar a alguien a la fuerza o raptar a alguien. Eso significa la palabra arrebatamiento o raptar, y es lo que Cristo va a hacer. Dice que vendrá como ladrón en la noche, nos arrebatará y nos llevará con él. Así que el término rapto o arrebatamiento es totalmente bíblico. Ahorita le expliqué cuando se va a la original de la Vulgata. Por eso les recomiendo, hermanos, que tengan diferentes versiones. Yo tengo más de 10 versiones y eso ayuda muchísimo. Porque comparamos, vamos al griego, vamos a la Vulgata, vamos a la latinoamericana. Es bueno tener muchas versiones porque nos ayuda a entender mejor la palabra del Señor. Descarguen en su celular el interlineal griego, eso les va a ayudar muchísimo. ¿De dónde lo puede descargar? De su Play Store. Interlineal griego, hebreo griego, eso le va a ayudar muchísimo. Interlineal hebreo griego, le va a ayudar muchísimo. Muy bien, ¿quedó claro, verdad? La palabra rapto, la palabra arrebatamiento, ¿le quedó claro, verdad? Para la próxima que le pregunten, a ver, muéstrame por qué le llaman rapto, usted le dice, porque en el original así estaba traducido. Ahora vamos a entrar en un punto importante: señales. Ciertamente nadie sabe el día y la hora. Muchos escatólogos, muchos teólogos han cometido el error de poner hora y fecha y han errado. Ningún teólogo, ningún escatólogo, por muy preparado, por mucho estudio que haya tenido, no puede cometer el error de sacar cálculos y poner fecha, porque seguro va a errar. Porque Cristo lo dijo, nadie sabe. Ni siquiera Cristo lo sabía en su humanidad, ni el Hijo del Hombre, solamente mi Padre. Pero también tampoco nos dejó en la oscuridad. Tampoco nos dejó con los ojos cerrados. Muy bien, vayamos a Mateo, capítulo 24, versículo 4. Escuche lo que dice. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hermanos, va a errar. No voy a centrarme hoy en las guerras, rumores de guerras, porque podría abarcar tiempo hablando de las guerras, pestilencias, terremotos. Eso ha ocurrido, pero me voy a enfocar en una sola señal o dos señales que sí tiene que ver mucho y debemos de tener cuidado, y es la señal del engaño. Es interesante que en Mateo capítulo 24, del versículo 3 hasta el versículo 14, solo en esos textos Cristo en 3 oportunidades hace mención del engaño. Y dice: mirad que nadie os engañe. No habló primero de los terremotos, no habló primero de la pestilencia, no habló primero de las guerras. Lo primero que Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto realmente llama la atención. Muchos vendrán en mi nombre, muchos engañadores, pero también engañarán a muchos. O sea, muchos engañadores y muchos engañados. Por eso usted y yo, si no queremos caer en manos de estos lobos, en mano de estos falsos profetas y falsos maestros,
cuán importante es estar empapado de la palabra de Dios. Cuán importante es estar con pleno conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, versículo 6, ya sabe, oiréis de guerras, rumores de guerras. Y me voy a ir directamente al versículo 11, porque ya les dije, me voy a centrar en el engaño. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Le pregunto, ¿cree usted que el día de hoy hay engaño o no hay engaño? ¿Hay el día de hoy falsos profetas o no hay falsos profetas? Y lastimosamente, muchos están siendo engañados. Muchos están siendo arrastrados por esta corriente de falsedad. Preocupa el día de hoy de, como yo digo, predicadores, siempre lo digo, predicadores y conferencistas 100 veces o 500 veces más conocidos que yo. Yo le aseguro que si uno de estos predicadores, que por ética no voy a mencionar nombres, uno de estos predicadores, si viniera a Quetzaltenango, no alcanzaría el estadio Mario Camposeco. No alcanzaría. Pero lo triste es que no le va a dar Biblia. Solamente lo va a entretener con historietas, con monólogos. Habla bonito, eso no cabe duda. Tienen muy buena elocuencia, no cabe duda. Eso no está en discusión. Pero tristemente escasea la palabra. Si leen un versículo, mucho, 2, exagerado, 3, y se la pasan todo el discurso hablando y hablando, y no se predica la sana doctrina, no se enseña la sana doctrina, y muchos están siendo arrastrados por estos engañadores. Es más, ya ni creen en el arrebatamiento. Yo lo he escuchado, a lo mejor usted también. Yo lo he escuchado, en vez de creer en el arrebatamiento, hacen burla. Escuché a alguien decir delante de miles de personas: señores, dice, les cuento que ayer sucedió el rapto y nos quedamos. Y la gente, ja, 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 ja. Yo digo, ¿es en serio? Un predicador que dice ser un ministro de Cristo haciendo burla del arrebatamiento. Eso es el colmo. ¿No creen en esta doctrina? ¿No lo creen? Nunca los escucha predicar, jamás. Nunca. Por eso hay que tener cuidado con el engaño. Mire, le voy a dar un listado. La siguiente. Lo que cautiva y lo que sorprende es que la gente les cree. Mire, voy a nombrar a algunos personajes que son falsos cristos. José Luis de Jesús Miranda fue un puertorriqueño, líder del grupo Creciendo en Gracia. Se declaró Jesucristo hombre y afirmó que el Cristo resucitado se integró en él. Como yo siempre digo, que un loco se levante y diga soy la reencarnación de Cristo, no me sorprende. Lo que me sorprende es que hay gente que lo siguen, que hay gente que le creen. Luego en el Brasil se levantó un tal Inri Cristo, nacido Álvaro Tais, afirma ser la reencarnación de Jesús Cristo y tuvo muchos seguidores, o tiene muchos seguidores. Es increíble. Luego en Rusia, Grigori Grabovoi afirma ser la segunda venida de Jesús Cristo, se autoproclamaba capaz de mucho poder y cosas sobrenaturales. Y la gente lo creía. Luego en Japón se levantó un Mitsu Matayoshi, también conocido como Jesús, legalmente político, que afirmó ser la reencarnación de Cristo y prometió hacer el juicio final si era elegido. Seguramente muchos hermanos del Perú que me están viendo ahorita, tengo mucha audiencia en el Perú. Allá en el Perú hay un tal Ezequiel Jonás Atacusi Molina. Él cree o enseña que es el Cristo. Y lo que sorprende es que muy
mucha gente los sigue y les cree. Usted dirá, bueno, hermano, yo jamás creería en un loco que se levante, que diga que es el Cristo. Vamos entonces a la siguiente. Otra señal peligrosa, la apostasía. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, escuche: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire cómo aborda Pablo este tema. Y él dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor, dice que nadie cambie vuestro modo de pensar. Estas corrientes nuevas que han surgido el día de hoy ha hecho cambiar el pensamiento de muchos cristianos, y ya no piensan y ya no meditan en la venida de Cristo por esta corriente, pero es una corriente fuerte. El otro día yo lo decía: si yo quisiera tener más seguidores, millones, solo cambio el mensaje, muy sencillo. ¿Sabe usted qué podría hacer yo? Cambiar la Biblia y comprar libros de superación personal. Abundan. 5 pasos para hacer un matrimonio de éxito, 7 pasos para ser un hombre empoderado, 5 pasos para ser un hombre rico. Yo le aseguro que serían miles de personas los que me van a prestar el oído, pero tendría que cambiar la palabra por esos libros que son de superación personal. Hermano, esto ha venido a arrasar a la comunidad cristiana. Cuidado con la falsa doctrina, cuidado. El apóstol Pedro enseñó en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, lo he mencionado muchas veces en los live: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice desead como niños la leche espiritual? Esta palabra: pero que no esté adulterada, sino que se predique tal y como está escrito. Escuche lo que dice el 3. Segunda de Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, eso es lo que debemos de tener cuidado con la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Es moverse o dejar la sana doctrina del evangelio. Por eso ustedes me han escuchado predicar y seguiré predicando. Si está en la Biblia, amén. Si no está en la Biblia, fuera de aquí, que no te presto atención. Todos tenemos que tener esa misma actitud. Si está en la Biblia, amén. ¿Dónde está? Señor predicador, señor conferencista, lo que me estás enseñando, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde lo enseñó Cristo? ¿Dónde lo enseñaron los apóstoles? ¿Dónde? Si Cristo no lo enseñó, si los apóstoles no lo enseñaron, lo siento mucho, aquí no es bienvenido. Pero el día de hoy siquiera filtramos el mensaje. El día de hoy siquiera filtramos lo que estamos escuchando. Hermano y hermana, por eso usted tiene que ser amigo de la palabra, y lo felicito. Lo felicito porque todos ustedes que están aquí tienen hambre de la palabra. Los felicito y sigan así. Por eso no traje ningún cantante, nada, porque pude haber traído un cantante famoso y le aseguro que más abarrotado todavía, pero dije, van a llegar los que tienen hambre de palabra, van a llegar los que están interesados en palabra. Hoy más que nunca usted y yo debemos de estar empapados de la palabra. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la apostasía? Muy bien, creo que es una antes. Otra apostasía.
¿Cuál es una de las, ahí está, ahí, una de las doctrinas que ha arrasado, me atrevo a decir, a un 70% de las iglesias evangélicas en toda Latinoamérica, no solo en Guatemala? Me atrevo a decir que un 70% de las iglesias evangélicas han sido arrastrados por la falsa doctrina de la prosperidad. ¿Cuál es el mensaje que está de moda? Prosperidad, cielos abiertos para ti, viene un futuro mejor para ti. Y cada año es el mismo disco rayado, cada año. El año 2025 será tu año. El año 2026 y cada año es lo mismo. Es el mensaje que está pero fuerte, hermano, y pelear contra esa corriente, créame que no es fácil. No es fácil. Muy bien, esta doctrina ha contaminado a un porcentaje muy alto de la iglesia evangélica, tristemente. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que vendrán falsos maestros y falsos profetas que encubiertamente, ahí está el problema, es que encubiertamente enseñan la falsa doctrina, y si usted no está empapado de la palabra de Dios, será presa de ellos. Yo no lo encuentro en las Escrituras que Cristo, su mensaje era de prosperidad. Yo no encuentro a Cristo decir: tal fecha y tal día voy a dar un sermón de cómo prosperar, de cómo enriquecerse, de cómo volverse millonario. Yo no lo encuentro. En las 13 cartas de Pablo, en ninguna de ellas encuentro yo el apóstol Pablo centrado solamente en doctrina de prosperidad, en doctrina de empoderamiento. Yo no lo encuentro. He leído no sé cuántas veces las 13 cartas de Pablo y no lo encuentro. En la carta de Santiago tampoco. En las 2 cartas de Pedro tampoco. En la carta de Judas tampoco. En primera, segunda y tercera de Juan tampoco. Solo hay un versículo que es en tercera de Juan, uno solo: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un solo pasaje. Pero no vemos a los apóstoles enfocados únicamente en prosperidad. Y esta doctrina es lo que ha contaminado el evangelio el día de hoy. Han puesto muy en mal el evangelio. Seguramente ustedes vieron el video que se hizo muy viral hace como mes y medio, creo, ¿verdad? Aquel personaje que le dice: oye, tú, dice, ¿le crees a Dios? Le creo. ¿Estás seguro? Sí. Dame las llaves de tu casa. Oye, ¿tú le crees a Dios? Sí, le creo a Dios. Dame las llaves de tu carro. ¿Dónde eso está en la Biblia? ¿Dónde? ¿En qué momento Cristo le pidió propiedad a las personas como un trade? ¿En qué momento los apóstoles hacían trade? Hermano, es triste todo esto, y muchos han sido contaminados con esta doctrina. El evangelio no se trata de prosperidad, no se trata de riqueza. Escuche bien, ¿qué dice en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios sabe que usted necesita la casa, Dios sabe que usted necesita el estudio, Dios sabe que usted necesita lo material. Busque primeramente el reino de los cielos y el Señor va a suplir. Prueba de ello es esta conferencia. Les pregunto, ustedes que me siguen en las redes sociales, ¿me la paso yo pidiendo dinero? Me la paso yo diciendo: hermano, si nace de su corazón, siembre una ofrenda para la conferencia. ¿Alguna vez pedí dinero para esta conferencia?
Usamos el principio que dice: buscad primeramente el reino de los cielos. Y los hermanos solitos me llamaron y me dijeron: hermano Diego, vamos a dar una ofrenda para la conferencia. Entonces está comprobado que cuando primero buscamos el reino de los cielos, Dios se encarga de suplir nuestra necesidad. Dios se encarga de suplir lo que usted y yo necesitamos. Escuche lo que dice el versículo 2, y esto es lo que impacta. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos, ojo, ¿escucharon? Muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuche el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por causa de estas personas dice que el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente no blasfemó cuando salió ese video que se hizo viral? Que dame tu carro, que dame la escritura de tu casa. ¿Cuánta gente no blasfemó del evangelio? Miren pues los pastores. Y el problema es que nos meten a todos en el mismo costal. Dice: todos los pastores son avariciosos, mercaderes de la fe. Miren, ahí está la prueba. Y por culpa de ellos se blasfema el evangelio. Y dice que y por avaricia harán mercadería de vosotros. Y esto lo estamos viendo el día de hoy. Mire, dele gracias a Dios que yo no soy un avaro. Gratis, y terminando la conferencia les vamos a dar café, y los prometí que ni ofrenda vamos a recoger. De lo menos que vamos a hablar aquí es del dinero, les dije. Pero el día de hoy, dígame usted, una conferencia gratis el día de hoy, olvídese, hermano. Anuncios en las redes sociales, que viene tal cantante, que viene tal grupo, cobrado la entrada. Se ha vuelto todo esto un comercio. En la ciudad capital, ya saben quién es el pastor más popular de Guatemala, que no hay necesidad de decir su nombre, ustedes saben. Va a ser un evento en noviembre, y decía 1,500 la entrada. Yo dije: hola, pero qué exagerado, hoy sí se pasó. Dije yo: hoy sí se pasó. Cobraba 300, cobraba 400, y dije: ahora sí dio un salto más grande, 1,500, hoy sí se pasó. Pero más me sorprendí cuando les escribí y me dijeron: lo siento, esos 1,500 es en dólares estadounidenses. Y dije: ¿en dólares? Y yo ya había dicho 1,500, se pasó, y ahora 1,500 dólares. Y no crea usted que le va a predicar el arrebatamiento, y ni crea usted que le va a predicar la venida de Cristo. Le van a predicar pura bobada, pura locura, pura tontería. Empoderamiento, que levantamiento, que vas a conquistar naciones, que vas a conquistar tu generación. Ni siquiera has conquistado tu propia vida y vas a conquistar el mundo. Todavía sigues escuchando música mundana, todavía te gustan las novelas, todavía muy fascinado con el fútbol. Ni siquiera te has conquistado a ti mismo y quieres conquistar el mundo. Por favor, primero conquístate a ti mismo. Ni siquiera has ganado tu propia familia para Cristo, tus hijos rebeldes, tu familia apartado de Cristo, y quieres conquistar las generaciones. Primero conquista tu familia. Pero como eso es el mensaje que vende, ese es el mensaje que le gusta a la gente, como que levantar el ego. Tú vas a tener prosperidad, tú vas a impactar tus generaciones, Dios te va a llevar a naciones, Dios te va a llevar a multitudes. Oye, eso engrandece, ¿verdad? Oh, sí, dice que voy a ir a las naciones, dice que las multitudes son para mí. Y como el hombre le gusta el poder, le gusta la fama, ellos trabajan mucho con lo que es la psicología, y saben lo que le gusta al hombre, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Alguien me dijo a mí: a ver, Diego, ¿por qué tú no le sacas provecho a eso, ya que todos lo hacen? ¿Se acuerdan que les he testificado el otro día? Llegué a un evento, llega el cantante con su carro del año, hermano, del año. Llega la solista, igual, carro del año. Y el único que lleva carro viejito es Diego. Y entonces el diablo
habló a mi pensamiento. ¿Sabe qué me dijo el diablo? Vos no tenés uno así por burro, me dijo, porque te regalás. Ellos no vienen de gratis. El cantante, la solista está cobrando 7,000. El cantante con su grupo está cobrando 40,000. Y vos de regalado venís, por bruto no tenés uno así. Y le dije, diablito, fuera de aquí. Yo seguiré predicando el evangelio por fe, porque mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. Si yo no conociera la palabra de Dios, haría lo mismo. Mire lo que dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Escuche. Yo sé que muchos me están viendo y este tipo de mensaje no les gusta. Este tipo de mensaje incomoda. Escuche, la sentencia para usted que está haciendo negocio con el evangelio. Escuche la sentencia para usted que está sacando provecho del evangelio. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sería el colmo tener tanto conocimiento de la Biblia y no vivirla. ¿Se imagina usted que yo me vaya al infierno con tanto conocimiento de la Biblia? Sería el colmo para mí, hermano. En serio. ¿De qué me sirve conocer tanto la Biblia? ¿De qué me sirve tener tantos versículos en la mente? ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento si no lo practico y no lo vivo? Y en aquel día me digan, apártate de mí, nunca te conocí. Mateo capítulo 7, 21, eso va a ser real. Jesús dice, y en aquel día muchos... Hermano, eso es preocupante. Muchos me dirán, Señor, Señor, habla de cantidad. Y yo les diré, apartaos de mí, nunca os conocí. Estoy seguro que a muchos los van a sacar del cielo por este problema, por la apostasía de la doctrina de la prosperidad, porque convirtieron el evangelio en un gran negocio. Hice mis cuentas, hermano. ¿Cuánto dinero va a realizar esta persona en Guatemala? $1,500. Probablemente, pobremente, él va a vender sus 5,000 boletos a $1,500. Estamos hablando de unos 50 millones. Estamos hablando de millones, no de miles. Que gaste la mitad en publicidad, en todo, va a tener su juguito por lo menos de 30 millones. Y muchos están viendo y muchos están observando y dicen, parece que el evangelio es un buen negocio, y por eso convierten el evangelio en negocio. Y por eso conferencia por aquí, conferencia por allá, 150 la entrada, 200 la entrada, 300 la entrada, todo un negocio, hermano. Esta gran apostasía no se miraba en los años 1900. ¿Cuántos hermanos han sido cristianos desde los años 1900? 1991, 93. Yo me acuerdo, en el año 95 se miraba eso. En el año 96 se miraba eso. Jamás mirábamos evento, tal precio la entrada. Nunca se miraba eso. En el año del año 2000 en adelante se vino un desenfreno total, una apostasía total, todo por culpa de la falsa doctrina de la prosperidad. Y muchos están siendo arrastrados por esto. Hermano y hermana, escuchemos lo que dice la palabra. Dice así, vamos a la siguiente. En Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermano, ¿cómo entra la falsa doctrina? Con una pequeña levadura, con algo chiquito. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Yo hace muchos años dejé de escuchar a estos falsos, porque yo les prestaba mucha atención. El otro día yo me comí un libro de uno de ellos. ¿Sabe qué pasó cuando yo terminé de leer ese libro? ¿Sabe qué pasó? Ya pensaba como él.
¿Cómo no? Si me comí su pensamiento, sí o sí el pensamiento de él plasmado en ese libro, sí o sí entra a mi mente. Y yo ya estaba pensando como él. Ese día tomé una decisión y dije, ¿sabes qué? Mejor me como la Biblia y voy a tener la mente de Cristo. Mejor me como la Biblia y voy a tener la actitud de Cristo. Y fue ahí cuando comencé a comer la Biblia, a empaparme de la palabra hasta el día de hoy. Hay que tener cuidado. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué hacía el apóstol Pablo recomendación? De tener cuidado de la doctrina. ¿Qué está escuchando? ¿A quién le está prestando su oído? ¿A quién usted está escuchando diariamente? Ay, me gusta ese predicador, es que habla tan bonito, me encanta ese predicador. En cambio Diego no me gusta, porque ese Diego cómo juzga, me dicen a mí. Ese Diego es un criticón. Yo no sé por qué la gente lo sigue, dice. Yo no sé por qué la gente lo escucha si es un criticón. No, hermano, no se trata de criticar, se trata de predicarle la verdad. No se trata de juzgar, se trata de predicarle el evangelio no adulterado, para que usted verdaderamente en aquel día entre al cielo, y yo también. Los apóstoles advertían a la iglesia de los apóstatas. Segunda de Timoteo 2:17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. En la iglesia primitiva ya habían hombres que habían apostatado. Mire, nosotros, hermano, me incluyo, somos muy cobardes. Nosotros ahora somos muy cobardes por esa llamada ética. Cuando yo estudié en el instituto, me dieron una rama que se llama ética ministerial. ¿Cuál es la ética ministerial? Que no se hable de otros pastores, que no se hable de otras congregaciones, y me parece bien. Pero, hermano, es necesario señalar a los apóstatas para que usted tenga cuidado de ellos. Pero quizás por no querer meternos en ese problema, nos quedamos callados, y por quedarnos callados no advertimos a la gente. Mire, Pablo, pregunto, ¿Pablo plasmó en su carta a Himeneo y a Fileto? Sí, lo plasmó. Porque Himeneo y Fileto se habían apartado de la verdad. Escuchemos lo que dice: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y escuchen, y trastornan la fe de algunos. Yo digo, ¿por qué nosotros no tenemos valor de señalar a los apóstatas de nuestro tiempo? Pablo lo hizo con nombre: Himeneo y Fileto. Se apartaron de la verdad y trastornan la fe de algunos. Nosotros, por no querer pasar esa llamada ética ministerial, y dejamos que los apóstatas crezcan, dejémoslos ahí, ¿para qué nos metemos? Pero Pablo no hizo eso. Se necesita valor para reprender a los apóstatas. Hermano y hermana, cuidado con la apostasía. Tenga cuidado con eso. Lea la palabra, estudie la palabra. Escuche lo que dice segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, ávaros. Esa es la raíz, el por qué se ha negociado con el evangelio la avaricia. Ha entrado un espíritu de avaricia en la mayor parte de predicadores, pastores, profetas. Un espíritu de avaricia que se ha apoderado de ellos. Está profetizado. Vendrán tiempos peligrosos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué más dice? Que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Mire, algo que yo he notado, ya llevo 50 minutos y me falta. ¿Aguantan? ¿Sí? Falta todavía, hermano. Este es un platillo fuerte. Muy bien. Esto es lo que yo he meditado, hermano y hermana. Que nosotros no hemos tenido valor de reprender a los apóstatas. No hemos tenido el valor de señalar a aquellos que han adulterado el evangelio. Y creo que así como un Martín Lutero, si usted sabe un poco de historia, Martín Lutero en el año 1517 se armó de valor. Por eso nos llaman protestantes, porque Martín Lutero protestó. Él no se quedó callado. ¿Qué estaba pasando? Está pasando exactamente lo mismo. En esos años, la religión tradicional vendía la salvación e enseñaba a las personas: entre más plata das, más aseguras tu salvación. Entre más dinero dabas, era más garantizado tu salvación. Y era una corrompedera con la religión tradicional. Y un Martín Lutero, un Zwinglio, un Juan Calvino se armaron de valor y le dijeron: basta, así no son las cosas. Y hemos caído en lo mismo. ¿Por qué? Porque hace falta hombres que se armen de valor y decir: basta, el evangelio no es para negociar. El evangelio no es mercadería, hermano. Tener dinero no es pecado. Tener negocios no es pecado. Usted, si quiere, abra su tienda de zapatos y venda zapatos todo lo que quiera, que eso no es pecado. Ponga su tienda de ropa y venda la ropa que quiera, haga negocio que quiera, pero nunca se debe de tomar el evangelio como un negocio, jamás. El evangelio nunca fue negocio. ¿Se imagina usted a Cristo le diga a Pedro y a Jacobo y a Juan: Pedro, Jacobo y Juan, saquen anuncio, este sábado próximo, gran conferencia? Jesús el Cristo va a dar una gran conferencia, el gran sermón del monte. Entrada 3 denarios. El día del evento 5 denarios. Aproveche, compre ahora su boleto. ¿Ve usted a los apóstoles hacer eso? No. ¿Acaso Pablo mandaba mensajeros a Tesalónica? Pueblo de Tesalónica, les comentamos que dentro de 20 días el gran apóstol Pablo hace su presencia. Vengan todos a escuchar la conferencia, el arrebatamiento. Entrada 5 denarios. Día del evento 7 denarios. Compre su boleto. ¿Hicieron esas locuras los apóstoles? No. ¿Y por qué lo vemos el día de hoy? Porque hace falta más predicadores que se armen de valor y que reprendan esas apostasías, que reprendan esas locuras. Y ojalá que aquí hay uno también que se levante y que grite que el evangelio no es para negociar. La apostasía. Escuche lo que dice Juan, escuche. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escuche lo que dice Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Escuchen: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Pero nosotros parece que no filtramos. Solo porque habla bonito, solo porque se expresa bonito, solo porque tiene una buena elocuencia que endulza el oído, pero no filtramos lo que predica, no filtramos lo que enseña. Y el apóstol dice: aquel no lo debe de recibir en casa. Escuche lo que dice: porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Cuando usted recibe en su casa una doctrina que no tiene nada que ver con el evangelio, dice que usted
participa de sus malas obras. Por eso en primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, si no me falla el disco duro, dice: y no participes de pecados ajenos. Escuche lo que le voy a decir. Esto no le va a gustar, pero se lo tengo que decir. No le va a gustar, pero no importa, se lo voy a decir. Cuando usted compra un boleto para ir a ver un cantante, ese cantante está podrido, pero también usted por colaborar que se pervierta. Cuando usted compra un boleto para ir a escuchar a un predicador, ese predicador está torcido, pero también usted por comprar está participando. Por eso yo lo he dicho, no participe. Me decía mi esposa, va a venir a